Hola chicos, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema del expansionismo europeo. En este caso, lo que tenemos acá en el fondo es una imagen interactiva que tiene tres botones. En esos tres botones hay información necesaria para poder entender qué es el expansionismo. Entonces, vamos a empezar por definir qué es expansionismo. En este caso, el expansionismo fue un movimiento que surge a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Básicamente, este hecho o este expansionismo se da con la intención de que las potencias europeas puedan aumentar su poder político, militar y económico. Em, Como su palabra lo dice, expansionismo quiere decir que los países europeos o las potencias europeas o los imperios europeos, como quieran llamarlos, iban a buscar a otros lugares la manera para poder expandirse. En este caso, ellos buscaban el expansionismo en los continentes de Asia y África específicamente. El expansionismo básicamente se refleja en esta imagen, cómo los europeos iban apropiándose de diferentes territorios. ¿Para qué? Para aumentar su poder. Al final, el expansionismo es eso, cómo estos países que eran poderosos buscaban aumentar ese poder. Ahora, dentro de las causas, podemos encontrar de primera la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial es importante? Bueno, a finales del siglo XIX se estaba dando lo que es la segunda revolución industrial. La revolución industrial es cuando hubo un auge de las industrias. Las industrias crecieron, empezaron a crecer, las fábricas, todo pasaba, la gran parte de las cosas ya no eran de una forma artesanal, sino era de una manera industrial. Entonces, esto va a generar necesidades que van a ser las siguientes causas, como por ejemplo, al estarse produciendo muchos materiales en las industrias, se estaban quedando sin materias primas. Entonces, los europeos tenían que buscar materias primas que eran requeridas por las fábricas. Materias primas como cuáles, como por ejemplo el algodón, la seda para hacer telas, que eran las especies, cueros, por ejemplo, el carbón, que era muy importante también. Otra causa es que se daba la búsqueda de nuevos mercados, se buscaban nuevos compradores para estos bienes que eran fabricados en las industrias. Otra causa importante es la mano de obra barata. Los europeos también fueron en busca de mano de obra barata. En este caso, en colonias africanas, por ejemplo, encontraron mucha mano de obra barata, que aquí es donde empieza a surgir lo que es la esclavitud también. Esclavitud que dura aproximadamente unos 150 años en Europa y en América. Entonces, buscaban estas personas, por ejemplo, en este caso hablemos de la esclavitud, buscaban a los africanos, los agarraban y los aprendían. Básicamente, los vendían de cierta forma. Y esto, por ejemplo, que tenemos aquí abajo, esta imagen pequeña, es una muestra de eso, cómo estaban aquí los europeos con la misión civilizadora, cómo se encontraron con las colonias, que ellos también lucharon y cómo pasaron sobre una gran cantidad de personas. Otra, otra causa es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo es la exaltación por mi nación. Eso quiere decir que en este momento todos creían que eran superiores. Entonces, por ejemplo, estaban los ingleses, que ellos creían que eran superiores, pero por otro lado, digamos que estaban los franceses, entonces ellos también creían que eran los mejores. Entonces, todo este nacionalismo va a generar una serie de conflictos que vamos a ver después en las consecuencias. Otro punto importante es que ellos venían con una misión civilizadora, creían que venían con una misión civilizadora, que aquí es donde les voy a poner el ejemplo que siempre les doy. Es la misma situación que pasó en Costa Rica cuando llegaron los españoles. Los españoles llegaron, se apropiaron de nuestras tierras, les quitaron a las personas sus costumbres, su idioma, su religión.
¿Por qué? Porque ellos creían que eran superiores. Entonces venían con esta creencia que llegaban a generar civilización en territorios que eran olvidados. Eso era lo que ellos pensaban, evidentemente. Otra causa importante es que se va a dar el desarrollo de nuevos medios de transporte, como cuáles, los ferrocarriles y los barcos a vapor. Ya, por ejemplo, los barcos no van a ser transportados por o movidos por ese montón de esclavos, ese montón de personas, sino que se va a utilizar el carbón. Y también se da el auge de lo que son los automóviles en esta época. Esto, el desarrollo de nuevos medios de transporte va a facilitar el transporte y la comunicación que va a haber entre los europeos y los territorios conquistados. Ahora, vamos a ver lo que son las consecuencias. Dentro de las consecuencias, hay que resaltar siempre en primera instancia que las consecuencias nunca van a ser positivas. El expansionismo no generó ningún tipo de consecuencia positiva, al contrario, todas las consecuencias van a ser negativas. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque a la hora de poder descartar en el examen, pueden descartar las opciones que vengan en positivo, como por ejemplo que las potencias vinieron a aumentar el nivel de salud de las colonias o las potencias vinieron a aumentar el nivel educativo de las colonias. Todo ese tipo de situaciones que lo hacen ver como positivo se descartan. ¿Por qué? Porque el expansionismo son puras cosas negativas como consecuencias, que las vamos a ver a continuación. En este caso, los territorios que fueron dominados sufrieron explotación de recursos y una serie de discriminaciones raciales y étnicas. Entonces, aquí vamos con este mapa. Esto que está acá es Europa. Estas son las colonias africanas y las colonias asiáticas. Entonces, ellos al llegar a estas nuevas colonias, básicamente se apropiaron de todo, como les dije anteriormente, se apropiaron de sus tierras, se apropiaron de las personas, de las mujeres, de los niños, de la agricultura, del oro, de todo, básicamente. Entonces, ellos, como se creían superiores, evidentemente esto va a generar una serie de discriminaciones porque ellos tenían la costumbre de que todos eran blancos, de que todos, la mayoría, ¿verdad? Tenían ojos claros, cabello claro y todo esto. Entonces llegan a estos lugares que se encuentran con personas con etnias diferentes y aquí es donde empiezan las discriminaciones y aquí es donde empieza a surgir lo que es el racismo. Otra consecuencia es que las potencias europeas controlaban los territorios colonizados. Entonces, por ejemplo, todos esos territorios que eran colonizados, que estaban acá en esta parte del mapa, no eran libres, eran totalmente dominados por los europeos. Ellos no tenían la libertad de elegir y eran completamente dominados y esclavizados básicamente. Después, estos territorios fueron explotados, les hicieron un saqueo de todos sus recursos básicamente. Y esto va a provocar que estos países tan chiquititos que están aquí en Europa, pero que son tan o que fueron tan importantes y que tuvieron tanto poder, se hicieran más ricos, mientras a estos que llegaban aquí se hicieran más pobres. Entonces aquí es importante recordar que, por ejemplo, África es una de las zonas más pobres del mundo. Entonces, esto es gracias o esto es consecuencia del expansionismo europeo. Y por último está lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se genera la Primera Guerra Mundial? Bueno, por el expansionismo. ¿Por qué? Porque se da un choque de intereses expansionistas, por el afán de mantener y de ampliar sus mercados. Esto relacionado al nacionalismo. El nacionalismo viene a generar conflictos entre las mismas potencias y se empiezan a pelear entre ellos mismos. Entonces, esto viene a ser una causa por la cual se genera la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque todos querían tener el poder. Entonces, como les dije al principio, el expansionismo es un movimiento en el cual ellos querían aumentar su poder económico, su poder político, su poder militar y su poder territorial y cultural también, evidentemente. Entonces, básicamente, esto es el expansionismo. Acá abajo tienen un enlace directo a un video en YouTube en donde pueden ver
otra explicación más cortita de lo que es el expansionismo para que les quede aún más clara. Entonces eso sería todo por hoy, chicos.